pues estamos reunidos en Loma Rosa. ¿Dónde andan que no los veo? Y a nuestros amigos de internet, pues lo estamos grabando para que lo vean más tarde. Les voy a invitar a que busquen el Salmo 147. Salmo 147. Amén. Amén. Y voy a leer de la Reina Valera contemporánea. Y la palabra del Señor dice así: Aleluya, cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios, cuán grato y hermoso es alabarlo. El Señor reconstruye a Jerusalén, y hace volver a los israelitas desterrados. El Señor reanima a los descorazonados y sana sus heridas. El Señor creó todas las estrellas del cielo, y a cada una le puso nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso, y su sabiduría no tiene límite. El Señor exalta a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Cantemos alabanzas al Señor. Cantemos salmos a nuestro Dios al son del arpa. El Señor cubre de nubes los cielos y hace que llueva sobre la tierra. El Señor hace crecer la hierba de los montes. Da de comer a los ganados y también a los polluelos de los cuervos cuando piden. El Señor no se deleita en los caballos briosos, ni se complace en la agilidad de los jinetes. El Señor se complace en los que le honran y en los que confían en su misericordia. Jerusalén, alaba al Señor. Sión, alaba a tu Dios. El Señor refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice a los que habitan dentro de tus muros. El Señor mantiene en paz tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. El Señor envía su palabra a la tierra y sus órdenes se cumplen de inmediato. Cae la nieve como copos de lana y la escarcha se esparce como ceniza. Deja caer las piedrecillas de granizo y a causa del frío todo se congela. Pero da otra orden y el hielo se derrite. Sopla el viento y las aguas vuelven a correr. El Señor comunicó a Jacob, que es Israel, sus estatutos y sus sentencias. No hizo lo mismo con ninguna otra nación. Nadie más conoció sus mandamientos. Aleluya. Amén. Y pues nos hacemos eco de este salmo, que probablemente es de la época cuando se reconstruyó el templo, cuando volvieron los cautivos de Babilonia. Y pues Padre, así como el salmista pedía a Jerusalén y a Sion que te alabaran, nosotros estamos reunidos para alabar y bendecir tu nombre, para reconocer que solo tú eres Dios y que solo tú mereces la honra, la gloria y el poder. Para reconocer que si estamos reunidos en domingo es porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin resurrección, Señor, pues nuestra fe no tiene sentido. Gracias por ello, gracias porque podemos estar juntos y pedirte que tu mano de sanidad sea sobre aquellos que están enfermos, Señor. Tú sabes cuál es su dolencia y también tú sabes cuál es su cura. Y si ha de ser por el toque de tu mano, Señor, o por algún otro medio como los médicos. Gracias. Y Señor, gózate con lo que te hemos preparado el día de hoy para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y tenemos nuestras primeras alabanzas en el himnario. Sí, número 10. Vamos a cantar número 10. Hoy canto el gran poder de Dios. Okay. ¿Listo? Amén. Hoy canto el gran poder de Dios, los montes Él creó. Habló a los mares con fuerte
Ok, vamos a seguir cantando. 325. 325. Yo sé a quién he creído. 325. Ok. Sí, listo. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme en ese día glorioso y de amor con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró, ni sé por qué si solo creo en él la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme en ese día glorioso y a morar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme en ese día glorioso iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme y en ese día glorioso iré a morar con él. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Y tenemos nuestra primera lectura. Va a ser en Segundo de Reyes, capítulo 13, y son 25 versículos. Entonces, el libro Segundo de Reyes, 13, del 1 al 25. Amén, amén. Amén. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehu, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, y siguió tras los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. No se apartó de ellos. Y la ira del Señor se encendió contra Israel, y los entregó día tras día en mano de Hazael, rey de Aram, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael. Entonces Joacás imploró el favor del Señor, y el Señor lo oyó, porque él vio la opresión de Israel, de cómo el rey de Aram los oprimía. Y el Señor dio a Israel un libertador, y escaparon del poder de los arameos, y habitaron los israelitas en sus tiendas como antes. Con todo, no se apartaron de los pecados con que la casa de Jeroboam hizo pecar a Israel, sino que anduvieron en ellos, y también la acera permaneció en pie de Samaria. Pues a Joacás no le había quedado del ejército más que 50 hombres de caballo, 10 carros y 10,000 hombres a pie,
porque el rey de Aram los había destruido y los había hecho como polvo de trilla. Los demás hechos de Joacás y todo lo que hizo y su poder no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres y los sepultaron en Samaria, y su hijo Joás reinó en su lugar. En el año 37 de Joás, rey de Judá, Joás, hijo de Joacás, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, sino que anduvo en ellos. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, y el poder con que peleó contra Amasías, rey de Judá, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres, y Jeroboam se sentó en su trono. Y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: Al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos, ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Amén. Y el mensaje se titula Sin reliquias, por favor. Las reliquias son los restos de los mártires o los santos, ya sean corporales, como los huesos, el cabello o incluso tejido orgánico. Pero también pueden ser objetos asociados con el santo en cuestión y su martirio. Flavia Julia Helena, que nació por ahí del 246-248 y murió en el 330 después de Cristo, fue la primera esposa del tetrarca Constancio Cloro. Y fue la primera porque después se divorció de ella.
fue la madre de Constantino, que nació en el 280 y murió en el 337 después de Cristo. Y Constantino se convirtió en emperador del Imperio Romano. Por lo que después de su coronación, ella tuvo una destacada presencia en la corte imperial. Fue durante el reinado de Constantino que ella se convirtió al cristianismo, siendo él quien, contrario a lo que se suele pensar, sirvió de influencia para la conversión de su madre. En el siglo IV, Helena decidió viajar a Tierra Santa para buscar la cruz sobre la cual murió Cristo. Y según la tradición, encontró mucho más que eso. Los obreros que la acompañaron realizaron excavaciones en el Monte Calvario, donde encontraron la Santa Cruz y también otras reliquias relacionadas con Jesucristo. Así lo narraron escritores antiguos como Juan Crisóstomo, que vivió del 347 al 407 después de Cristo, y Ambrosio, que vivió del 339 al 397 después de Cristo. Aunque cabe señalar que ninguno de ellos estuvo presente en las excavaciones que produjeron los milagrosos hallazgos. Todavía no nacían. El primero era un antisemita declarado, ya que sus sermones contra los judíos impulsaron la idea de que los judíos son colectivamente responsables de la muerte de Jesús. Y el segundo era un promotor del culto a las reliquias. Helena también encontró y mandó llevar a Roma la escalera del palacio de Poncio Pilato. Pues conforme a la tradición, Jesús subió por ella para ser juzgado y derramó allí gotas de sangre. Esto no lo vas a encontrar en la Biblia. En la actualidad, la escalera santa se conserva enfrente de la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma. En 1723 fue protegida con madera de nogal para preservarla de los desgastes, ya que todos los días miles de peregrinos suben por ella de rodillas. En 1908, el Papa Pío X concedió la indulgencia plenaria a todos los que asciendan con devoción la escalera, luego de cumplir con las condiciones de la confesión, la comunión y la oración por las intenciones del Papa. Helena también encontró los clavos que perforaron las manos y los pies de Cristo. Se dice que los utilizó para proteger a su hijo Constantino en las batallas, al colocar un clavo en el bocado de su caballo y otro en su casco. Por cierto, y la ingeniería química no me la puedo sacudir, el hierro dejado a la intemperie comienza a oxidarse en 24 horas. Y la oxidación hace que el metal se expanda, al tiempo que lo debilita y lo vuelve quebradizo y escamoso. El óxido es permeable al aire y al agua, por lo que el metal que queda debajo de la capa de óxido sigue su proceso de corrosión. La suertuda arqueóloga y su comitiva también encontraron a más de 3 siglos el Titulus Crucis, la tablilla colgada en la cruz que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. La manera puede descomponerse en un periodo de entre 2 a 3 años. Estamos hablando de 3 siglos después. Objeto que fue llevado en el siglo VII a Roma por el Papa Gregorio Magno. Hoy el Titulus Crucius y uno de los clavos se pueden venerar en la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén. Se cree que los otros clavos están en el altar mayor de la Catedral de Milán, en la llamada Corona de Hierro, que está en la Catedral de Monza, Italia, y otro en la Catedral de Colle di Val de Elsa, en la región italiana de Toscana.
En la catedral de Treveris se conserva una parte de la túnica que se dice utilizó Jesús antes de ser crucificado, por la que echaron suerte los soldados. Dicho trozo de tela también fue conseguido por Helena en Jerusalén y entregado a Agricio, quien vivió del 260 al 335 después de Cristo, y era arzobispo de Treveris, en Alemania. Y eso me recuerda a los que en las ruinas prehispánicas en México se acercan a los turistas y les ofrecen una artesanía hecha por ellos y les dicen que es auténtica. Y bueno, los ingenuos la compran. En su viaje a Tierra Santa, la madre del emperador Constantino también consiguió un fragmento de la cuna donde, según la tradición, reposó el niño Jesús. Esta reliquia se encuentra en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma. De acuerdo al sitio web de la Catedral de Köln, de Colonia, Alemania, Helena encontró las reliquias de los Reyes Magos en la ciudad de Saba, ubicada en la península arábiga, y las llevó hasta Constantinopla, hoy Estambul, que en ese entonces era la capital del Imperio Romano. Años más tarde, dichas reliquias fueron obsequiadas a Eustorio, obispo de Milán, del 343 al 349 lo fue. Pero en el siglo XII, el emperador Federico Barbarroja se las llevó a la Catedral de Colonia, donde permanecen hasta la fecha. Pero allí no termina la más exitosa expedición arqueológica de la historia, pues la iglesia del Santo Sepulcro, construida por el emperador Constantino, fue levantada también sobre la tumba, donde según la tradición fue enterrado Jesucristo. Este hallazgo también fue descubierto por Helena en el siglo IV. Es para no creerse que haya tanta gente que venera reliquias y que lo hagan con unas cuyo origen es tan inverosímil. Pero bien dice el dicho, el que no conoce a Dios, a cualquier palo se le hinca. Y yo le añadiría, quien no conoce la Biblia y sus contextos, puede creer cualquier invención con tintes religiosos. Veamos qué dice la Biblia en cuanto a si debemos creer en las reliquias. Y el primer punto es, solo si eres fatuo. Hebreos 9, del 13 al 15. Hebreos 9, del 13 al 15. Hebreos 9, 13 al 15. Amén. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo del primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Amén. Y decía que vas a creer en religias solo si eres fatuo. Y generalmente la definición que todo el mundo tiene de fatuo es alguien lleno de presunción o vanidad infundada y ridícula. Pero también tiene otra acepción, falto de razón o de entendimiento. El sistema antiguo al que se refiere la lectura de Hebreos se refiere al primer pacto. En este, el lavamiento ocupaba un lugar prominente. Los sacerdotes debían ser lavados antes de ser consagrados. Éxodo 29:4. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. A los levitas también se los rociaba con agua. Números 8:7.
Amén. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Al sumo sacerdote se le exigían abluciones especiales en el día de la expiación. 3 lecturas de Levítico, 16:4, versículo 24 también del 16 y el 26. Se vestirá con la túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino estarán sobre su cuerpo, y se ceñirá con el cinturón de lino, y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua, y se vestirá con ellas. 24. 24 y 26. Lavará su cuerpo con agua en un lugar sagrado. Se pondrá sus vestidos y saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. ¿Y 26? Y 26. Y el que soltó el macho cabrío, como macho cabrío expiatorio, lavará sus ropas y lavará su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento. Okay, entonces le exigían abluciones especiales. Y de igual manera, al sacerdote en el ritual del agua de purificación, y esto viene en Números 19 del 1 al 10. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y le daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Hasta el 10 va. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Amén. Amén. Bueno, además a todos los hombres para eliminar la contaminación ceremonial. Y aquí son 3 lecturas bíblicas. Levítico 11, 31 al 40, Levítico 17, 15 y Deuteronomio 23, 11. Deuteronomio. Ok. 31. Deuteronomio 23. Ok, Levítico 11, 31 al 40. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija.
Todo alimento que se come, sobre el cual cayere el agua de tales vasijas, será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y cuando alguna persona, sea nativo o extranjero, coma de un animal muerto, o que haya sido despedazado por fieras, lavará sus vestidos y se bañará en agua, y quedará inmundo hasta el atardecer. Entonces quedará limpio. Deuteronomio 23:11. Pero al caer la tarde se lavará con agua, y cuando se haya puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Amén. Entonces, vean, hay una serie de condiciones en las que siempre había que bañarse. Sí. La fuente de bronce delante del tabernáculo constituía un recordatorio constante de la necesidad de purificación para acercarse a Dios. Éxodo 30, 18 al 21. Amén. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Amén. Bajo la ley levítica, el contacto con un cadáver humano, huesos humanos o una sepultura, aún con los cuerpos muertos de animales inmundos, líquidos emanados de los órganos reproductores y la lepra, convertían a una persona en ceremonialmente impura, por lo que no podía entrar al santuario o al templo, ni siquiera tocar algún objeto sagrado durante el tiempo de su impureza. Cualquiera que tocaba a una persona inmunda se volvía inmundo y debía bañarse, lavar su ropa y permanecía inmundo hasta la tarde. Y todo lo que la persona impura tocaba se volvía impuro. Inclusive, cualquiera que tocara lo que ella tocó también era considerado impuro por el resto de ese día. Para cada categoría de impureza se especificaba un procedimiento ritual de purificación. Ahora, ¿quieres todo el detalle? Lee del capítulo 11 al capítulo 18 de Levítico. Cuando el autor de la epístola a los Hebreos se refiere a la ternera, a la vaca lazana, tiene en mente Números 19, en donde se señala el procedimiento para eliminar la contaminación proveniente de tocar un cuerpo muerto, un hueso o una sepultura. Se requería de una vaca lazana, de pelo rojizo, sin defecto, que nunca hubiera sido puesta bajo un yugo
Debía ser llevada al sacerdote, el que acompañaba al ternero y al contaminado, hasta un lugar apropiado lejos del campamento. La vaca era muerta, por quien la presentaba en presencia del sacerdote. Este sumergía un dedo en la sangre que se había recogido y la salpicaba hasta el santuario 7 veces. Luego el animal entero era quemado. En el fuego, el sacerdote arrojaba madera de cedro, grana e hisopo. Una persona ceremonialmente limpia recogía después la ceniza y la guardaba en un lugar también ceremonialmente limpio fuera del campamento. El hombre que mató a la vaca y el sacerdote que participó quedaban impuros y por lo tanto tenían que lavar sus ropas, bañarse y regresar al campamento, donde al ponerse el sol volvían a ser limpios. Una persona ceremonialmente contaminada con el contacto con un cuerpo muerto, un hueso o una sepultura, permanecía ceremonialmente impura 7 días. Al tercero y al séptimo día debía ser salpicado con agua mezclada con ceniza de la vaca roja por cualquier persona ceremonialmente limpia. Para ello se usaba un manojo de hisopo. Al séptimo día, la persona contaminada debía bañarse y lavar sus ropas. Recuperaba su limpieza ceremonial al ponerse el sol. La persona limpia que oficiaba en ese rito debía lavar su ropa, pero se mantenía impuro por el resto del día. La tienda y el equipo doméstico de una persona impura también debía ser rociada por agua mezclada con las cenizas de la vaca roja. Y después de 7 días era considerada ceremonialmente limpia. Esta agua es a la que se le llamaba agua de la purificación. Y aquí hago un paréntesis. Todo este ritual de la vaca alazana fue el que hicieron cuando rededicaron en Hanukkah el templo los macabeos. Y una de las condiciones para volver a construir el templo de Jerusalén es hacer todo esto para rededicar el sitio, para quitar la impureza. Se dice que los romanos sacrificaban las vacas alazanas para que estos ya no pudieran hacerlo. Pero los chismes judíos mesiánicos dicen que en Texas ya se logró recuperar las vacas alazanas. Entonces ese requisito ya se va a poder cumplir. Cierro la ventana. Hay que ser verdaderamente falto de entendimiento para pensar que una reliquia puede estar entre las cosas que agradan a Dios. Y si piensas que Segundo de Reyes 13:21, donde los huesos de este moabita muerto toca los huesos de Eliseo y revive, es un buen argumento para la práctica de venerarlas, haciéndote eco de lo que dice un dominico, que por cierto eran los inquisidores, y este hombre dice: no le rendimos culto a los huesos, sino a la santidad de la persona. Dime, ¿dónde más en la Biblia sucede algo similar a lo que sucedió con Eliseo? Porque este es el único lugar en toda la Biblia donde los huesos de un santo emanan poder especial. Y entonces cabe preguntarse, ¿se trata de una creencia supersticiosa o mágica en el texto bíblico? ¿Sugiere que los huesos de otros santos tienen poder sobrenatural también? ¿Aprueba la conservación y exhibición en las iglesias de restos de santos para ayudar a la gente en sus problemas? Y la respuesta es un contundente no, porque esta no es la forma normal y típica en que Dios actúa. Así que es mejor interpretar este incidente en su contexto y reconocer que se trata de un caso único. Nadie rezó al difunto profeta. Tampoco se encontraba en un lugar público, mucho menos expuesto al público en una iglesia. Por lo que es preferible una interpretación
que relaciona el milagro en el contexto histórico y literario. Por lo que soy de la opinión de que el objeto del milagro fue estimular la fe del rey y del pueblo de Israel en las predicciones de Eliseo respecto a la guerra con los sirios, porque estas todavía no se habían cumplido. Y en los versículos que siguen, del 22 al 25, el autor nos narra el cumplimiento histórico de la predicción de la derrota del enemigo, de la recuperación de las ciudades que habían sido tomadas y de su restauración al reino de Israel. La relación de este evento y el anterior lo muestra como otra señal divina para Joacás e Israel. Israel como nación podía vivir aún si volvía al Dios que daba vida. Solo los fatuos veneran una reliquia. Ahora, también puedes venerar una reliquia solo si eres ignorante. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Amén. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Este destruido también se puede traducir, fue silenciado, cesó, pereció, enmudeció. Y cuando habla de conocimiento, es una información que implica sabiduría y habilidad en juicio. Y en rechazar, habla de un estado de limitación o evitación de una sucesión, desechar, despreciar. Y como has olvidado, ¿ves? Como has ignorado, como has pasado por alto, como no tienes en cuenta, pues por eso también Dios dice que se olvidará de tus hijos. Y cuando habla de la ley, la palabra que utiliza es Torah. Y Torah se puede traducir como ley, también es una instrucción, una norma, una regulación, una prescripción legal de algo que se debe o tiene que llevar a cabo. También es enseñanza, instrucción, información impartida a un estudiante. Puede ser la Torah, los primeros 5 libros de la ley y el Pentateuco. Cuando el profeta Oseas, que se estaba dirigiendo al reino del norte, hacia finales del reinado de Jeroboam II, profetizó todo esto, el conocimiento al que se refería tenía que ver con la Torá, pues Israel era infiel por desconocer lo que Dios les había mandado. Hoy muchos que se dicen ser cristianos adolecen de una falta de conocimiento semejante a la señalada por Oseas, pues desconocen lo que la Biblia enseña y están dispuestos a creer en una serie de ritos y tradiciones que hombres ignorantes o perversos enseñaron y siguen enseñando, como medios para acceder a la gratuita gracia de Dios. Por si eso fuera poco, ese pueblo que desconoce la Biblia también es ignorante de la historia secular. Y como bien dijera Nicolás Remigio Aurelio Avellaneda, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y conforme a la Biblia, a ser destruido y rechazado. Si notaste algún sarcasmo cuando estaba hablando de los descubrimientos arqueológicos de Elena en el siglo IV, pues sí había sarcasmo. Y se debe a que conozco sobre la llamada rebelión de Bar Kokhba, que fue del 132 al 136 después de Cristo. Y también las consecuencias que tuvo dicha rebelión. Las consecuencias fue una extensa despoblación de las comunidades judías. De acuerdo con el historiador romano del siglo III, Dion Casio, murieron cerca de 580,000 judíos. Asimismo, 50 ciudades fortificadas y 985 aldeas fueron arrasadas.
Los romanos no salieron limpios, perdieron toda una legión. Por otra parte, el emperador romano, Adriano, intentó destruir de raíz la identidad judía, porque esta era la causa de las continuas rebeliones. Así que prohibió la Torá, el calendario judío, y mandó ejecutar a numerosos rabinos, estudiosos y eruditos. Los rollos sagrados fueron quemados en una ceremonia en el monte del templo. En la zona del antiguo templo instaló 2 estatuas, una del dios romano Júpiter y otra de él mismo. Administrativamente, eliminó la provincia romana de Judea, fusionándola con otras regiones, y la convirtió en la provincia de Siria-Palestina. Ahí puso la maldición de llamar Palestina, porque tomó el nombre de los filisteos, que ya ni había, pero habían sido los antiguos enemigos de los judíos, y fundó la ciudad de Aelia Capitolina, en el sitio donde había estado Jerusalén, prohibiendo a los judíos que entraran en ella, dando cumplimiento a lo dicho por Jesús en Marcos 13, del 1 al 2. A ver, yo. Cuando salió del templo le dice uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras tan enormes y qué construcciones tan magníficas. Jesús le dijo: ¿Ves estas grandiosas construcciones? No quedará ni una piedra sobre otra que no sea totalmente destruida. Amén. Y Adriano no se quedó ahí. Para humillar todavía más a los judíos, sobre la puerta principal de la ciudad colocó la estatua de un cerdo. La destrucción masiva y las pérdidas de vidas ocasionadas por la rebelión hace que se considere el inicio de la definitiva diáspora judía en esa fecha. Pues a diferencia de la primera guerra judeo-romana, que fue del 66 al 73 después de Cristo, la mayoría de la población judía fue asesinada, esclavizada o exiliada. La religión judía prohibida. Además, los romanos prohibieron a los judíos entrar a Jerusalén. La rebelión estuvo entre los eventos claves en diferenciar el cristianismo como una religión distinta del judaísmo. Sin embargo, aunque los judíos cristianos consideraran a Jesús el Mesías y no apoyaron a Bar Kokhba, que se presentaba como el Mesías, se les prohibió la entrada a Jerusalén junto con los otros judíos. Fue entonces que el centro de la vida religiosa pasó a las sinagogas de Babilonia, siendo el principio del judaísmo que hoy conocemos. Uno que no solo carece del templo, sino también de la esencia de lo que fuese el judaísmo de la época de Jesús, que a pesar de los errores de fariseos y saduceos, todavía tenía sabor a la ley, los profetas y los escritos, y no a invenciones rabínicas. Fue hasta el siglo IV que Constantino permitió a los judíos entrar en Jerusalén una vez al año, en Tisha B'Av, el 9 de Av, y de ahí viene la tradición de ir a lamentarse al muro de los lamentos. Dime, después de la destrucción y deportación que hizo Roma en el siglo II, ¿qué podía haber encontrado Helena? ¿Quién podría señalar, por haber sido el heredero de una tradición oral, el lugar en el que el cuerpo de Cristo se había sepultado? Pero que además, por si fuera poco, carece de importancia. ¿Por qué él no se quedó allí? Pues el Señor resucitó. ¿Ahora entiendes por qué mi sarcasmo a los hallazgos de Helena? Solo los ignorantes veneran una reliquia. ¿Para quién más veneran una reliquia? Bueno, pues solo si eres idólatra. Deuteronomio 4, del 15 al 20. Deuteronomio 4, del 15 al 20. ¿Tienes? Sí, pero adelante. ¿Sí? Guardad pues mucho vuestras almas, pero pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna,
efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Hasta dónde? 20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Amén. Amén. La advertencia dada a través de Moisés señalaba las prácticas supersticiosas de los cananeos y los egipcios. Los primeros adoraban a Baal y a Astarte. Los segundos a Osiris e Isis bajo la figura de varón y mujer. En Egipto era donde abundaba más el culto a los animales. El buey, la ternera, la oveja, la cabra, el perro, el gato, el mono, el ibis, el halcón, la grulla, el cocodrilo, la rana, el escarabajo y todos los peces del Nilo. Algunos de estos, como Osiris e Isis, eran adorados en todo Egipto. Los otros solo en determinadas provincias. Además, adoraban a toda la hueste de estrellas. Y quizás no puedas recordar, o quizás nunca leíste sobre las diferentes deidades egipcias o cananeas. Pues el pueblo a quien se dirigió Moisés las tenía muy claras. Sabía perfectamente bien a quién se estaba refiriendo Moisés. Y cuando habla del horno de hierro, aquí tenemos que saber esto. El horno para derretir hierro era redondo y a veces tenía 10 metros de profundidad porque necesitaba la más alta intensidad de calor. Así que la referencia a este horno de hierro es una metáfora que representa la esclavitud y la aflicción de los israelitas en Egipto. En realidad, poco importa cuál es el origen de la idolatría. Ya fuese por una intención de rendir culto a Dios a través de aquellas cosas que parecían proporcionar las evidencias más patentes de su poder, o si se suponía que un principio divino residiera en las cosas mismas. Lo cierto es que casi no había un elemento u objeto que no fuera deificado. Un error que la Iglesia, a quienes muchos dicen pertenecer, sigue cometiendo, y cito el Concilio Vaticano II, recuerda que de acuerdo con la tradición, la Iglesia rinde culto a los santos y venera sus imágenes y sus reliquias auténticas. Las diversas formas de devoción popular a las reliquias de los santos, como el beso de las reliquias, adorno con luces y flores, bendición impartida con las mismas, sacarlas en procesión, sin excluir la costumbre de llevarlas a los enfermos para confortarles y dar más valor a sus súplicas para obtener la curación, se deben realizar con gran dignidad y por un auténtico impulso de fe. Y de nada sirven las definiciones tales como culto de Dulía, que es el que dicen que se tributa a los ángeles y a los santos, o el culto de Hiperdulía, que es el que se tributa a la Virgen, o el culto de Latría, que es el que dicen que se tributa a Dios. Porque la mayoría de sus fieles no entienden tales sutilezas. Y si estudiase la Biblia, confiando en lo que dice Santiago 1.5, tarde que temprano los desecharía. Santiago 1.5. Amén. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Necesitas sabiduría? Pídesela a Dios. ¿Quieres entender lo que la Biblia dice? Pues ora y pídele sabiduría a Dios. ¿Quieres estudiarla? Y de nuevo hago propaganda
pídeme el sabio. La puedes leer completita en un año, de una manera como fueron sucediendo las cosas. O el Santio, puedes leer el Nuevo Testamento en 9 meses. Y regresando al mensaje, como sucede con el caso de Eliseo, citad Hechos 5:15 o Hechos 19:11 al 13, Hechos 5:15 o Hechos 19 del 11 al 13. Sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, si quiere su sombra, cayera sobre alguno de ellos. Amén. Y Hechos 19, 11 al 13 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Amén, sí, hasta el 13. Entonces, hay quien va a citar Hechos 5:15 o Hechos 19 del 11 al 13 para decir que sí, las reliquias funcionan. Y no voy a negar que la narrativa de Lucas es histórica, pero es necesario señalar que tales hechos sucedieron cuando el cristianismo empezaba a ser predicado, dándole a los apóstoles la oportunidad de convencer al pueblo del origen divino de la doctrina que predicaban y estimularles a dar crédito al evangelio y ser añadidos a la iglesia. Ahora, no dudo que en sitios en donde el evangelio nunca se ha predicado, este tipo de milagros y muchos más puedan suceder como respaldo de Dios a sus mensajeros. Pero en aquellos lugares en los que el evangelio ya ha sido predicado, en donde el acceso a una Biblia no es complicado, porque hasta de internet la puedes bajar, creo que la respuesta es la que Jesús diera a escribas, saduceos y fariseos. 2 citas. Mateo 12, 38 al 39 y Mateo 16, del 1 al 4. ¿Quién es Mateo 12? Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Él respondió y les dijo, esta generación mala y adúltera demanda una señal, pero no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. ¿Y Mateo 16, 1 al 4? Amén. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anoche decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Y esa señal ya nos fue dada. Jesús resucitó al 3er día. Ahora, la respuesta que Jesús también da a los que siempre buscan un beneficio. Juan 6, 26 al 40. Ok. En el 26 hasta el 31. 26 al 40. Jesús le respondió, en verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajan no por el alimento que parece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. Porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en Él, que Él
que creen en él que él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Hay 32 hasta 40. A ver, sí. Jesús entonces les dijo, de cierto os digo, no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien nos da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron pues, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el último día. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Amén. Si los milagros, como tales, representan un método elemental para incrédulos, se entiende que fuera honrada la fe casi supersticiosa de una gente inmadura en el tiempo de Pedro y Pablo. Lo triste del caso es que, para algunos religiosos, todavía sobrevive en la adoración de las dudosas reliquias de los santos ya fallecidos. Hay muchos que son engañados por falsos maestros. Y son falsos no porque no sepan enseñar, sino porque enseñan falsedades para obtener un beneficio de aquellos que siguen cautivos de la idolatría, de aquellos que no han nacido de nuevo, de quienes siguen teniendo necesidad de leche cuando ya debiesen ser capaces no solo de recibir carne, sino de alimentar a otros, pero se han quedado sentados cómodamente en la sala de la Casa de la Gracia, sin disfrutar de todo lo que ella ofrece, porque no se han ocupado de que su relación con su Creador sea día a día más personal, cercana e íntima. Y fácilmente son llevados por cualquier viento de doctrina, e inclusive son capaces de pagar por sufrir, olvidando que la verdad nos hace libres, que la gracia nos basta en cualquier dificultad, y prefieren creer en patrañas de agua traída del Jordán, de paños preparados por un supuesto apóstol, de aceite del Monte de los Olivos, o en la reliquia de tal o cual santo. Solo los idólatras veneran una reliquia. La conclusión de quienes veneran reliquias es solo si tu religión es más importante. 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Amén. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. Amén. Voy a leer una versión que tengo aquí que dice lo mismo de manera diferente. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseña algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida
y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Y los encuentras en la madrugada en la tele. La fatuidad, la ignorancia y la idolatría se dan en mayor o en menor medida en cualquier religión. Por eso es necesario que si no has tenido, tengas un encuentro personal con Cristo. Que te arrepientas de tu forma de vivir, porque le has fallado a Dios y has pecado. Que aceptes el perdón que solo Él te puede dar, porque solo por su sangre derramada en la cruz es que puedes ser redimido. Es necesario que nazcas de nuevo y que aprendas a oír, obedecer su voz, ocupándote en tener una relación personal cercana, íntima de amor con Él cada día. Y concluyo diciendo, no necesitas de reliquias, solo necesitas a Cristo. Amén. Y tenemos una alabanza más. Chase, do you have to power on the speaker? Vamos a cantar 409. 409. ¿No? 409. Así es. ¿Está bien, Chase? Ok. ¿Listo? 409. Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Ya nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado, ten cuidado sin temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo en su muerte sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en Él confío yo. Amén. Esta foto la voy a tomar. Cristo es un amigo eterno. Y eso es algo que tienes que conocer día a día.
tú no hiciste amigos sin tratarlos. Puedes tener 6,000 amigos en Facebook. ¿Y a cuántos realmente conoces? Sí, no. En mi caso, yo cualquiera que me pide amistad, le digo que sí. A cualquiera. Ya después hay algunos a los que voy eliminando porque de repente hay algunas cosas que dices, caray. Pero si alguien me pide amistad, yo le digo, sí. Bueno. En eso, Jesús también te va a decir que sí, ¿eh? Y Él no te va a eliminar. Lo que sí va a suceder es que tú vas a ir cambiando. Te vas a cambiar para bien. Pero eso solamente lo puedes saber si lo vives. Tú no puedes tener esa amistad de oídas. Tú no puedes tener esa amistad por haberla heredado. Es más, estoy seguro de que hay amigos de tus amigos que haya dicho lo que haya dicho Maquiavelo, no son tus amigos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no te caen bien. Y quizás tus amigos tienen algunos enemigos que dices, híjole, pues que sí es mi amigo también. Bueno, tú tienes que conocer a Jesús personalmente. Y eso no lo vas a conseguir con una religión. Eso lo vas a conseguir orando, leyendo la Biblia y congregándote en una iglesia en donde se predica la palabra de Dios, en donde se predican las Escrituras, no ideas de hombres. Y pues Señor, te damos gracias porque ciertamente tú eres un amigo eterno, porque esta amistad que tú buscaste, porque tú fuiste el que nos buscó, sabemos que en el momento en que te dijimos que sí, es una amistad que no se va a romper, es una amistad que va a durar eternamente. Gracias porque, Señor, pues aún cuando hay veces en que no obedecemos como debemos de hacer, tú sigues siendo nuestro amigo y nos corriges. Y pues Padre, te pido por aquellos que aún no te conocen como amigo, por todos aquellos que tienen dificultad de relacionarse contigo como el Padre, ya sea porque su padre fue violento, porque su padre estuvo ausente, o por tantas razones que hay, pero que sí te pueden conocer como el mejor amigo. Te pido por todos ellos para que, Señor, no pase un día más en el que sigan apartados de ti. Y gracias porque hubo un momento en que te dijimos, sí quiero ser tu amigo. Gracias porque, Señor, tú mostraste tu amor al morir por nosotros. Y pues, Padre, ponemos en tus manos el resto de la semana que hoy inicia para que demostremos que somos tus amigos obedeciéndote. Y por toda aquella gente que sigue creyendo en patrañas, en reliquias, ábrele sus ojos, Señor. Que busquen en la Biblia para que se den cuenta que lo que a ti te agrada es otra cosa. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues, síguete cuidando porque el Omicron está tremendo. Nos vemos la próxima semana, si el Señor no dice otra cosa. Y pues a los que lo están viendo diferido, de todas maneras manden sus comentarios. Shalom, shalom.